Y ya estamos de regreso aquí en Consultorio PBO, obviamente gratamente acompañada del doctor Cristian Hidalgo. Y doctor, vamos a continuar con un tema que también es de mayor importancia, especialmente para nosotras las mujeres, por estos dolores que nos pueden dar durante la menstruación. Efectivamente, ¿no? Dolores que muchas veces normalizamos. Que ya les duele un poquito, no, es normal. Sí. ¿Por qué te está doliendo? Si bueno, a mi mamá, a mi tía, a todo el mundo le dolió, también es normal que te duele. Sí, es cierto. O a veces vamos al ginecólogo diciendo que tenemos el dolor durante la regla y nos dicen, no, todo está bien, nos hicieron la ecografía, está todo normal, así que solo es un dolor con la regla y tómate un naproxeno para calmar el dolor. Claro. Pero muchas veces un gran porcentaje de este dolor durante la regla se debe a problemas como la endometriosis, que hoy vamos a tocar junto al doctor Víctor Figueroa, que es el presidente de la Sociedad de Fertilidad, que nos va a acompañar para hablar de este importante tema. Me parece espectacular. Entonces, de esta manera le damos la bienvenida al doctor Víctor Figueroa. Doctor, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el programa que creo que es muy necesario en los momentos actuales. Así es, gracias, doctor. Con respecto al dolor durante la regla, a la endometriosis, que es la causa más importante, es una enfermedad que ha cobrado importancia en el siglo XXI. Creo que hoy se está haciendo más diagnóstico de endometriosis del que se hacía en el siglo XX, gracias a las nuevas tecnologías que permiten hacer un mejor diagnóstico y, por supuesto, al hecho de que cada vez los ginecólogos estamos más advertidos de poder hacer el diagnóstico de endometriosis. Claro, el dolor, doctor, disculpe que lo corte, el dolor no debería de ser normal. O sea, efectivamente no hay una escala para medir los niveles de dolor, pero no debería ser normal el dolor en una mujer durante la regla. Efectivamente, no se debe de tomar como una cosa normal que haya pues, los cólicos durante la regla, sino el momento en el que la regla se presenta con coágulos y el útero empieza a contraerse para tratar de eliminar los coágulos. Puede haber cólicos, pero también hay que tener presente que no es normal que hayan coágulos durante la regla. Y además esta enfermedad tan misteriosa, tan compleja, cuyo origen no se conoce hasta el día de hoy, a pesar de que fue descrita por primera vez hace exactamente 100 años, en 1921. No se conoce al día de hoy cuáles son las causas y por lo tanto los tratamientos no resultan 100% eficaces. De manera pues que el dolor durante la regla no debe de tomarse como, entre comillas, una situación normal. Ahora, mucho menos automedicarse también, ¿no, doctor? Porque, claro, depende de cada organismo, por lo que les estoy escuchando decir, es que a veces la familia, las amistades dicen, no, pero ya te va a pasar. Pero yo tengo amistades, por ejemplo, que no se pueden ni siquiera parar de la cama por los cólicos tan fuertes. Van a la farmacia, compran algo para que les cese el dolor un par de horas, porque después por la noche comienza mucho más fuerte o durante el día. Entonces, ¿a qué le tendríamos que dar importancia? O sea, yo sé de que para cada mujer es distinto, les cambia hasta el humor, no se levantan igual, no tienen ganas de hacer nada, ellas están con ganas pero ya pues de deshacerse del mismo. ¿Qué tendríamos o a dónde tendríamos que ir nosotras para justamente tener una, ¿cómo se puede decir? Pues un resultado certero, ¿no? Una ayuda en todo caso para estas pacientes. Bueno, lo primero es reconocer que el dolor durante la regla no es normal y que amerita una evaluación ginecológica para encontrar cuál es la causa de este dolor. Muchas niñas se consideraban que el dolor que presentan en sus primeras reglas debía de ser reconocido con el término de dismenorrea primaria, es decir, que no tiene ninguna causa. Y por lo tanto, el dolor que experimentan estas niñas podría ser controlado pues, con mates de orégano o algunos otros remedios caseros.
Hoy se conoce que más del 60% de estas niñas adolescentes ya está padeciendo de endometriosis. Y cuanto más pronto la mujer se acerque para una evaluación ginecológica, más pronto se va a poder hacer el diagnóstico. Los dolores que suele originar la endometriosis inicialmente pueden ser en el momento que le viene la regla y pasa después de la regla. Pero cuando esto ya tiene un cierto tiempo de evolución, el dolor ya se hace continuo, todos los días. Por lo tanto, esta dama pierde su calidad de vida, deja de producir y evidentemente entra en depresión y, como tú dices, se vuelve una persona amargada, ¿no? Qué importante que es, ¿no? Y yo creo de que la familia, el entorno de estas mujeres que tienen estos dolores tan fuertes, doctor, salpica pues a todos, ¿no? Porque claro, uno entra de repente con buenos ánimos a saludar, o de repente hubo una promoción en el trabajo, etcétera, algo, pero no se toma como tal porque el dolor es insoportable. Es correcto, es correcto. Y por eso hacer un buen diagnóstico va a ayudar en mucho a cambiarles la vida en un vuelco de 180 grados. He tenido la oportunidad de tener pacientes en que venían con X diagnóstico, le hicimos el diagnóstico de endometriosis y luego del tratamiento, a los 3 meses de haber iniciado el tratamiento, regresaron a la consulta a decirme que su vida había cambiado, que la manera de ver ahora el mundo es diferente, claro, con optimismo. Claro. No es que sean personas con una personalidad depresiva o agresiva, sino es una respuesta a la enfermedad que están padeciendo. Entendido. Ahora vamos a ir rápidamente, doctor Cristian, si me permite también, a escuchar a nuestra compañera Miriam, que nos trae una información. Bien, y nosotros nos encontramos en el Malecón, y es que en esta oportunidad vamos a recoger las consultas de la población femenina sobre diversos puntos médicos que se tocarán en consultorio PBO. Uno de ellos es el dolor menstrual, pero ellas tienen una pregunta. Escuchemos. Buenos días, doctor. ¿Es habitual tener menstruaciones dolorosas? Porque a veces cuando yo tengo la menstruación, tengo hincones, dolores, hinchazón del estómago y tal. Y no sé qué hacer. Doctor, cuando tengo mi regla, tengo dolores muy fuertes. Quisiera saber en qué momento puedo acudir al doctor y si es necesario, y quisiera que me ayude en eso. Hola, doctor. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que tiene fuertes dolores menstruales? Y la menstruación no solo viene con dolores menstruales, sino también con olores fétidos. Para ello, las chicas tienen una pregunta para el doctor en consultorio PBO. Escuchemos. Doctor, buenos días. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué cuando nosotros estamos con nuestro periodo, quisiera saber por qué tiene ese olor más así como a marisco, a pescado, a hierro, así? Porque esa es mi pregunta. Buenos días, doctor. Normalmente nosotros en el periodo tenemos dolores fuertes, ¿no? ¿Y a qué se debe eso, no? Doctor, ¿qué tal? ¿Puedo evitar los olores desagradables con algún producto higiénico? Doctor, buenos días. Una pregunta. ¿Cuánta sangre pierdo durante mi periodo de menstruación? Bueno, doctor, ahí teníamos las consultas de las señoras que están pues prácticamente queriendo saber por qué estos hincones, estos dolores. Por otro lado, también hemos escuchado cómo es que se puede ayudar a una persona que tiene dolores menstruales. ¿Podríamos comenzar por ahí respondiéndoles eso? Claro. Lo primero es que tiene que acudir a una consulta con su ginecólogo para poder orientar cuál es la causa del dolor con las reglas. Si la sospecha es que se trata de una endometriosis, lo ideal sería que este paciente pase con un médico experto en endometriosis. Su diagnóstico no resulta tan sencillo. Muchas veces la ecografía sale totalmente normal y el diagnóstico puede quedar un poco oscuro en el sentido de no tener evidencia si se trate o no se trate de endometriosis.
¿Cuándo deberíamos de sospechar, doctor, en endometriosis? En una paciente, por ejemplo, que tiene mucho dolor, tal vez mucho sangrado, problemas en antecedentes genéticos, puede que la mamá, la tía, la hermana tenga dolores. ¿Cuándo es que deberíamos de sospechar que una paciente puede tener endometriosis? Bueno, lo clásico es sospechar de endometriosis cuando esta dama padece de dolores que inician 24 o 48 horas antes de la regla y el dolor desaparece sin ningún tratamiento 48 o 72 horas después de la regla. Eso es lo clásico. Pero muchas pacientes han venido padeciendo del dolor de hace mucho tiempo atrás y al momento de la consulta ya nos refieren que el dolor es de manera continua, perenne en la parte baja del vientre, que puede incrementar durante el periodo menstrual. Ya eso nos debe hacer sospechar de una endometriosis. Con mayor razón si descubrimos que tiene un quiste y ecográficamente nos describen las características del llamado endometrioma, que es el quiste producido por la endometriosis. El diagnóstico ahí ya es evidente y probablemente el tratamiento, además de la extirpación del quiste, tratando de conservarle la fertilidad a esta dama, va a ser un tratamiento complementario de tipo hormonal. Pero para el periodo agudo del dolor, lo único que podemos contar en el momento es utilizar analgésicos y antiinflamatorios, que aunados al tratamiento hormonal pueden detener la enfermedad, mas no curarla. Esta enfermedad no tiene cura, salvo que esta dama llegue al periodo menopáusico, donde la molestia desaparece. Ahora, una de las preguntas también que se repitió, doctor, fue el olor fétido. Los dolores menstruales, cuando ya empieza a menstruar la mujer, ¿viene acompañado de ese dolor cuando existe la endometriosis? Bueno, el olor fétido se puede interpretar de dos maneras. O bien sangrado que ha quedado en el útero y después de 72 horas empieza a ser expulsado por alguna razón, la sangre se ha degradado y al pasar por la vagina puede que hayan intervenido algunos otros gérmenes. O esta mujer sufre de un problema llamado vaginosis bacteriana que con la presencia del sangrado despierta a unas bacterias llamadas a unos aminoácidos que liberan las bacterias llamadas putrecinas y da un olor fétido más semejante a la carne podrida del pescado. Entendido. ¿Y qué se puede hacer ante ello? Porque a veces, no sé, pues eso es lo malo cuando uno se empieza a automedicar, va a que tenga una solución rápida y hay geles, cremas, con perfumes, doctor. Entonces, ¿qué es lo que usted recomienda no hacer y qué es lo mejor o sea, cómo podríamos solucionar este tema del olor fétido? Bueno, primero no automedicarse. Una buena evaluación va a cortar el periodo de tratamiento enormemente. Si se tratara de una vaginosis bacteriana, un tratamiento oportuno en una semana la va a liberar de esta sensación fétida del sangrado menstrual. Si se tratara de sangre que luego es liberada lentamente a través de la vagina y ahí es donde adquiere el mal olor, probablemente un tratamiento tratando de cortarle la regla sea lo más indicado. Dicho sea de paso, el mejor tratamiento para la endometriosis es cortar la regla, que esta mujer no regle, porque así como sale sangre hacia el exterior a través de la vagina, también en estos focos o lesiones endometriósicas que están dentro de la cavidad abdominal, dentro de la pelvis, también se originan pequeños sangrados que son los que finalmente dan origen al dolor intenso con las reglas. Así es, ¿no es importante hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad, ¿no? Tratar de
diagnosticarla lo más antes posible, tal vez en las primeras reglas, cuando ya empiezan los primeros dolores, para poder así tratarla y no llegar a los estados crónicos en los que las mujeres no pueden a veces ni levantarse y a veces el dolor se hace de forma crónica. Muchas gracias, doctor Víctor Figueroa, por ayudarnos a resolver todas nuestras dudas sobre endometriosis. ¿Cómo es que podríamos ubicarlo, nuestros pacientes? ¿Dónde podrían contactarlo? Muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de poderme dirigir a toda su teleaudiencia. A mí me pueden ubicar en la Clínica de Ginecología y Fertilidad Miraflores o pueden visitar mi página web institutodefertilidad.com. Excelente, doctor. Y aquí también tengo un número de teléfono. Si ustedes gustan, pueden llamar también al 999-046-349. Muchísimas gracias. 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 Nosotros hacemos una pausa breve que ya regresamos con más aquí en Consultorio PBO.